Querido Jorge, ¿cómo estás? Jorge Fernández Menéndez, un queridísimo amigo hace muchos años, periodista, investigador, escritor, quizás el más documentado investigador periodístico del tema del crimen organizado en México, que está presentando un nuevo libro que es La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Un placer, como siempre, estar contigo, con todo tu auditorio. Un gran abrazo. Me hubiera gustado que estuvieras aquí, pero ya ves cómo está esto. Esto está, pero bueno, no tiene para cuándo acabar, así que pensamos, mejor va a ser por esta vía. Pues sí, es más, ni siquiera ha terminado de empezar, me parece, a veces, Jorge. A ver, no hay rebrote. La Nueva Guerra del Chapo al fentanilo podría ser, por lo que he leído, un cambio de mercadotecnia y de organizaciones, o qué es? Mira, lo que estamos describiendo en el libro es un cambio muy profundo en patrones de consumo de droga en Estados Unidos. Las drogas van con la época. El LSD y la marihuana tuvieron una estrecha relación con la época en la que se consumieron intensamente. Fue la época de los hippies, los años 60, los años 70, principios de los 70. Luego la cocaína tuvo una relación directa con la época de los que Tom Wolfe llamaba los amos del universo, ¿no? La época de Reagan, la época de la explosión de Wall Street, la caída del muro de Berlín, era una época de euforia. Luego vino, después de los atentados del 11 de septiembre, una época donde lo que se impuso fueron las metanfetaminas, que eran una droga, en alguna medida el éxtasis, drogas escapistas. Y ahora con la depresión, con toda la depresión que viene desde la época Trump, depresión económica, racista, hay nuevas drogas, como es el fentanilo, nuevas drogas sintéticas, que se están imponiendo porque son las drogas que van con la época. Drogas que relajan, que permiten escapar, que dan un poco de euforia, que son muy fáciles de consumir, que además no dejan huella, pero que tienen un alto índice de mortandad. Hay entre 60 y 70 mil muertos al año en Estados Unidos por sobredosis de opiáceos, y de los opiáceos ilegales el principal es el fentanilo, que ha acabado con muchas vidas, con músicos incluso muy famosos, tipo Prince y demás. Y buena parte de ese fentanilo viene de México. Fentanilo, por supuesto, no se produce en México, es una droga sintética que se produce en China, en parte en Corea, en la India, pero desde ahí es enviado a México, y desde México también en Canadá, son los dos países que aprovisionan de esa droga a Estados Unidos. Pero se necesita una cantidad tan pequeña de fentanilo para poder hacer una dosis que se vende en el mercado estadounidense, que entonces cambia y se modifica toda la estructura de operación de los grandes cárteles en torno a este comercio. Sí, porque tienen, desde el punto de vista de operación, ya no tienen primero que ocuparse de los volúmenes en espacio, claro, de lo que es la marihuana, ¿no? Que no pueden tampoco de los volúmenes y que es la cocaína. No tiene el tema de la agresión, de inyectarse la heroína. Ahora ya es una pastilla, y que toda entra por México, y la que no entra por México entra por Canadá, y cuyo mayor consumo del mundo vuelve a ser Estados Unidos. Sí, y con un altísimo, tú necesitas para una pastilla de fentanilo unos 0.5 miligramos, una cantidad ínfima. O sea, tú con un ingreso de un paquete de 10 kilos de fentanilo puro, puedes hacer miles y miles de dosis para el consumo ilegal. Y la utilidad es de 10 veces la de heroína. Ponemos el ejemplo en el libro, la utilidad que le da un narcotraficante un kilo de heroína se multiplica por 10 en el caso del fentanilo. Y al multiplicarse por 10, al tener ese índice tan alto de utilidades, a eso se suma que el costo de operación es mucho menor.
como tú decías, para cosechar marihuana necesitas terrenos, campesinos, lo mismo ocurre con la amapola, ¿no? Tienes que producir la goma de opio, luego lo tienes que llevar a laboratorios, tienes que combinar muchas cosas, para la cocaína la tienes que traer de Colombia, y no es fácil trasladar toneladas de cocaína. En este caso, lo único, para las metanfetaminas incluso necesitas grandes laboratorios que huelen, contaminan, se ponen en la sierra a un costo muy alto. Para producir fentanilo, lo único que necesitas es una vía de ingreso, que se hace generalmente por cualquiera de los puertos mexicanos, sobre todo Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y luego tener laboratorios. Pero un laboratorio de fentanilo, los mostramos ahí en el libro, tú lo puedes montar en una cocina. No huele, claro, es una droga muy tóxica y puede dañar mucho a quienes la están produciendo, pero no huele, se disimula en muchas de las entradas, es como si fueran azúcar glass, porque tiene es muy similar, y lo único que necesitas es una máquina pastilladora. Es más, buena parte del tráfico se hace por correo. Ni siquiera necesitas grandes envíos de tráiler, camiones. Entonces lo que necesitas es otro tipo de redes de producción y de distribución, que van a modificar la estructura por lo menos de los grandes cárteles. Ahora también el tema del fentanilo es que es letal. Tú hablabas de 70, 80 mil muertes. Hay una alerta sanitaria en Estados Unidos por las muertes que ha producido el fentanilo. Sí, le llaman en Estados Unidos, sobre todo en Ohio, que es el estado más afectado, le dicen la epidemia de opiáceos. Básicamente son dos medicinas, el Oxycontin, que es un opiáceo legal que la gente consume, sobre todo en esos estados del centro de los Estados Unidos, en forma altísima, como una suerte de droga legal, y que ha provocado muchas sobredosis, y el fentanilo, que también llega prácticamente a todos esos lugares, y que llega muy fácil porque hay una enorme red de venta por correo o por mensajería. Entonces, y llega desde China a México y de México a los Estados Unidos con una enorme facilidad. Y los muertos son muchos. A ver, tenemos 35,000, 40,000 muertos vamos a tener por ajustes de cuenta este año en México. Estados Unidos va a tener 60, 70,000, 80,000 muertos por sobredosis de opiáceos. La preocupación es real y es un tema que debe ser abordado con el mismo nivel que se asume esa preocupación. Ahora, Jorge, no puedo estar contigo y evitar el tema del general Cienfuegos. Hoy, finalmente, después de la revelación que hizo ayer el embajador Landó, de que él estaba informado desde agosto del año pasado de este proceso contra el general Cienfuegos, pero que no podía decir nada porque tenían que respetar la secrecía del gran jurado, y que el gobierno de Estados Unidos impidió, se lo aguantó para no pedirle al gobierno de México que detuviera a Cienfuegos con fines de extradición, por razones que desconozco. Debe ser la desconfianza. Pero hoy finalmente Marcelo Ebrard dice que ha enviado una nota de protesta al Departamento de Estado por este acto de, digamos, desconfianza. Mira, me parece muy bien que la Cancillería, que Marcelo haya enviado esta nota de protesta. Es lo menos que se podría hacer, y habla del profundo descontento, dice textualmente la nota, que tiene el gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos por este hecho. Y me parece, insisto, muy bien, había que hacerlo. Me causa extrañeza que hayan tenido que pasar 15 días para que eso ocurriera, y la propia declaración del embajador, como tú decías, que el embajador sabía desde el primer día que llegó a México que eso ocurría. Yo en los primeros días, una de las tesis que había sostenido es que esto era parte también del caos que reina en la Casa Blanca, y que las agencias de seguridad como la DEA, que tienen mucha discrecionalidad, habían actuado en forma autónoma y demás, y que quizás había niveles del gobierno estadounidense que no supieran. Pero con la declaración del embajador eso queda descartado. Se sabía en los más altos niveles del gobierno estadounidense. En medio de esto hubo una visita oficial a Washington, hubo innumerables contactos y demás, y no
se informó nada. Nunca, tú conoces muy bien estos temas, nunca había ocurrido, No. incluso en casos como el caso Camarena y demás, una omisión de ese nivel. Y el descontento, lo que sí es un dato duro, que es el descontento que hay en áreas de seguridad, pero particularmente en las Fuerzas Armadas con esta detención, es mucho, es muy alto, y me parece que además de notas diplomáticas se va a tener que operar de otra forma desde el gobierno mexicano, porque es una muestra de desconfianza y de discrecionalidad como quizás no habíamos visto en mucho tiempo, Joaquín. No, y porque además lo que siempre se había manejado era que ya se había recuperado la confianza entre las agencias allá y acá, entre las autoridades de allí y de aquí, y de repente, pues como ocurre siempre en las relaciones, sí que es la relación embudo que yo le llamo con Estados Unidos, ¿no? Estrecho hacia allá y ancho hacia acá. La confianza, resulta que la confianza es solo del gobierno de México a Estados Unidos. Yo espero que esa confianza ciega que ha tenido el gobierno de México en las autoridades de Estados Unidos, pues esto la haya mermado. No sé, porque luego no conozco cómo reaccionan. No, mira, en el libro tratamos un poco esa historia de la relación entre México y Estados Unidos en estos ámbitos, pero como tú dices, a ver, la confianza es un acto recíproco. O sea, tú tienes confianza cuando te tienen confianza. Yo, pues, más allá de que la acusación me resulta inverosímil con el general Cienfuegos, no la puedo entender porque un general con 50 años de servicio, 2 años de retirarse, se va a ligar con un grupo de narcos de tercera, porque ni siquiera es un grupo importante. ¿Por qué habla por teléfono que no está encriptado con los jefes del NAR? No sé, me resulta inverosímil, ya veremos cuando lleguen las pruebas. Pero más allá de eso, una investigación de este nivel, además de ni siquiera con una administración diferente a la que sirvió el general Cienfuegos, tú tienes que cotejar información, tú tienes que cotejar, ver el proceso, ver las pruebas, ver la verosimilitud que tienen esas acusaciones. En este caso, no solamente eso, si es como dice la DEA, como lo presentó en la Corte de Los Ángeles, estuvieron interviniendo durante muchos años las comunicaciones del gobierno mexicano y de los más altos funcionarios del gobierno mexicano, en forma que es, para nuestras leyes, ilegal. Entonces, me parece que es un tema mucho más complejo, no es solamente la detención, con toda la importancia que tiene la detención, que obligaría, me parece, a las autoridades federales a replantear y a discutir muchas cosas en forma muy distinta con las autoridades estadounidenses, ya sea que gane Biden o que siga Donald Trump después del próximo martes. Pero hay temas de este tipo que se tienen que replantear. Si hay una exhibición de desconfianza, tú no puedes actuar al mismo tiempo con el mismo nivel de confianza. No, por supuesto, yo creo que no sé en qué condiciones vamos, porque luego yo no entiendo mucho lo de los abrazos y los balazos, pero yo creo que hasta ahora puede más la buena relación que quiere tener el presidente López Obrador con Trump, por llamarlo de algún modo, que el reclamo de México a una conducta como esta. Es decir, que el presidente López Obrador no se va a echar una bronca con Trump por ese tema. Así lo planteo. No, y yo creo que no lo va a hacer, te coincido plenamente contigo. Lo que sucede además es que ahora ya te creaste una bronca interna también. En el otro, sí, a ver, yo creo que hay dos preocupaciones que tiene, legítimas y válidas, que tiene el presidente López Obrador. Tener una buena relación con Estados Unidos, sea Trump o el día de mañana sea Biden, sabe que eso es fundamental. Y el otro tema, que no es en absoluto menor, es tener una muy buena relación, lo ha demostrado en los hechos, con el ejército mexicano, con el ejército y la marina, pero en particular con el ejército mexicano. El libro se cierra con una larga entrevista, creo que es la única que ha dado hasta ahora con el general Sandoval, el secretario de la Defensa, donde hablamos de muchos de estos temas, incluido Estados Unidos, hablamos del tema de la relación del ejército con el presidente López Obrador antes y ahora. Esos son los dos grandes capítulos que el presidente quiere, además de sus programas sociales y sus obras. Pero este hecho ha dañado
paradójicamente es un golpe que ha dañado las dos cosas, ha dañado la relación con Estados Unidos y ha dañado la relación con el ejército mexicano. Entonces, me parece que tiene que haber una operación muy sofisticada de cara al futuro para ver cómo se avanza en los dos temas y cómo se van restañando esas heridas. Así es, en fin, querido Jorge, te mando un abrazo, muchas gracias, felicidades. La nueva guerra del Chapo al fentanilo del periodista Jorge Fernández Menéndez. Te mando un abrazo y saludos en casa. Un gran abrazo, saludos en casa, Joaquín. Sabes que se te quiere mucho. Un gran abrazo.